Continuamos en Una Voz del Cielo y estábamos hablando que el que practica el pecado, dice 1 de Juan 3:8, es del diablo. Qué tremendo, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Y el diablo va a pasar la eternidad en el infierno. Y el que practica el pecado constantemente va a pasar la eternidad con el diablo en el infierno eterno. Entonces, 1 de Juan, la palabra de Dios dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, que son los pecados. Entonces, cuando uno tiene a Jesús, Jesús comienza a deshacer las obras del diablo. Por eso, una persona que es drogadicta y está atada por ese pecado, no puede ser libre de ninguna manera. Y solamente Jesús, cuando esa persona entiende que debe arrepentirse, entiende que Jesús en la cruz le pagó los pecados y recibe a Cristo en su corazón, Jesús comienza a deshacer las obras del diablo y le da la sanidad y lo liberta de cualquier esclavitud, que puede ser cualquier otra, cualquier otro pecado o cualquier otra cosa que, como dice Jesús, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo, Jesús, los libertare, serán verdaderamente libres. Todo aquel que es nacido de Dios, dice 1 de Juan 3:9, no practica el pecado, porque tiene la vida de Dios que Dios le ha dado y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Esa es la fuerza, por así decirlo, que se opone a tu naturaleza pecaminosa. Todos los hombres nacemos heredados de Adán, la tendencia al pecado, la tendencia a la rebelión. El mismo apóstol Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Eso lo decía cuando no era todavía cristiano. Pero gracias doy a Jesucristo que me ha libertado de eso. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, ojo, hay gente que no es nacida de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Toda persona, y yo le digo a usted, si no ha nacido de nuevo, debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Porque aquel que no nace del Espíritu, no recibe el Espíritu Santo, no recibe a Jesús, no puede ver el reino de Dios. O sea, aunque sea como Nicodemo, que era una persona súper correcta, ministro religioso y maestro de la religión, Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, estás fuera. Tenés que nacer del Espíritu. El que nace de manera normal, común, es un nacimiento de la carne. Pero ahora tenés que nacer del Espíritu. El Espíritu Santo tiene que entrar en tu vida. Entonces, dice así, que todo aquel que es nacido de Dios, ahí está, nació de nuevo, ya no practica el pecado porque tiene el poder del Espíritu Santo que se opone al poder de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Dice, porque tiene la vida de Dios que le ha dado, y esa vida permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede vivir en pecado, sería mejor la traducción. Puede caer en algunas cosas,
nadie es perfecto, pero ya deja los pecados groseros, ya es otra persona, es una persona más mansa, más humilde. Dios hace la obra. Primera de Juan 3:8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. La vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos la victoria por medio de nuestra fe en la obra que Jesús hizo en nosotros. Y 1 de Juan 5, 18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios, Jesús, los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. ¿Se entiende? Es algo, una palabra de Dios extraordinaria. Cuando sos de Dios, el diablo no te puede tocar. El diablo tiene una pared, no puede llegar, excepto en algunas ocasiones que Dios permita para probarte. Pero sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Si uno dice que es hijo de Dios y vive juntado o en adulterio, o tal vez sea corrupto, se va a ir al infierno para siempre. No ha nacido de Dios, porque una persona que tiene a Dios no practica el pecado. Esto es algo tremendo. La gente no tiene en cuenta que la vida es como un soplo, que pronto pasa. Y hay personas que hoy estamos hablando y mañana no están. Yo me acuerdo que tenía 12 años y estaba hablando con un amigo que tenía 11 y tenía una motito y dice: me voy a dar una vuelta en moto, y a las 2 cuadras se mató. Pero yo digo, estaba hablando conmigo hace 1 minuto y ahora no está más. Y él no creía en Dios, y lo más probable es que ahora mismo esté en el infierno eterno. Es algo tremendo. La gente no piensa que hay un infierno que es eterno, y Jesús habló más del infierno que del cielo. Él dice: si hay algo que te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que no tengas eso, pero que no pases la eternidad en el fuego eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca puede ser apagado. El infierno. Ahora está el cielo. Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dios puso en Jesús tu pecado y el mío. Lo puso en la cruz y Cristo pagó la deuda con Dios, tuya y mía. Por eso mismo tenemos acceso a la salvación eterna. Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús tiene que entrar en tu corazón si no sos cristiano, para que entre Jesús y el Espíritu Santo te den la victoria sobre la tendencia al pecado. Los pecados anteriores quedan completamente borrados y los pecados posteriores también son pagos en la cruz
porque Jesús murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero tu carácter actual empieza a ser transformado y santificado, porque la presencia del Espíritu Santo con sus frutos y la presencia de Jesús te libera de la ley del pecado y de la tendencia al pecado. Ha venido un poder mayor. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo es el pecado. Porque el pecado, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Y el diablo quiere mantenerte en pecado. Si vos estás juntado, por ejemplo, con tu novia, estás en un pecado tremendo, aunque los dos estén de acuerdo, aunque se sientan bastante bien, tenés que casarte, porque si no, es un pecado de muerte. En el Antiguo Testamento, aquellas personas que tenían, eso se llama fornicación, y el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice la palabra de Dios, huyan de la fornicación. El que comete adulterio, el que está con la mujer de otro, todo eso te lleva a la condenación eterna. Y si uno no se arrepiente y no recibe a Jesús en su corazón, cuando vos recibís a Jesús, decís, bueno, voy a acomodar las cosas. Si estoy juntado me voy a casar. Si estoy cometiendo adulterio, voy a dejar. Si estoy cobrando o estafando, me arrepiento. Y entonces comenzás a vivir con la bendición de Dios. Entonces se cumple lo de 1 Juan capítulo 5, versículo 18, que dice que sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno, el diablo, no puede tocarlos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios, aquel que ha nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo se hace esto? Recibiendo a Jesús. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Allí quedó la naturaleza pecaminosa. Entonces, aquel que es de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué gran transformación ha tomado lugar en tu vida. Es el nuevo nacimiento, es un verdadero milagro. Has venido a ser hijo de Dios, tu tendencia pecaminosa, tus deseos y pasiones han sido crucificados en la cruz, tus pecados han sido borrados. Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Jesús tiempos de paz. En otras palabras, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Hay un cambio tremendo que sucede cuando una persona llega a Jesús. Vamos a estar viendo 1 Corintios 6, del 9 al 11. Vamos a estar viendo cómo Dios te cambia y cómo te lava, santifica y justifica de todos tus pecados.
Mire, 1 Corintios 6:9, escuche bien, dice, ¿no se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? O sea, los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. ¿Y dónde van a ir? Al infierno, para siempre. Te estoy advirtiendo y le estoy advirtiendo que se arrepientan de sus pecados para que no estés por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos torturado terriblemente en el infierno. En cambio, te estoy abriendo la puerta para llamarte al reino de los cielos, al arrepentimiento, para que por los siglos de los siglos de los siglos estés en un lugar mejor que Miami, que las Bahamas, que Ibiza, que el Caribe, mucho mejor que Suiza, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde se goza de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Eternamente. Mansiones extraordinarias, lugares increíbles, calles de oro, ciudades de diamantes, de rubíes. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mire lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán ese reino de Dios? Dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, está nombrando una lista de los que no van a heredar el reino de Dios. O rinden culto a ídolos, a alguien que no sea Dios. Puede ser algún santo, entre comillas, o algún otra persona. No van a entrar en el reino de Dios. Acá hay tradiciones de seguir no sé, Seferino Namuncurá, la difunta Correa, Gauchito Gil o alguna de esas cosas. Dice, no se engañen. Los que rinden culto a ídolos, alguien que no sea Dios, no van a entrar en el reino de Dios. O sea que si estabas sinceramente equivocado, arrepentite, cambia. Tenés que adorar a Dios, tenés que adorar a Jesús, tenés que ser guiado por el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, no se engañen a sí mismos. Y está nombrando esta lista de los que no van a entrar al reino de Dios. Dice, los que cometen adulterio, ¿no? Están teniendo relaciones con otra mujer que no es su esposa. O son prostitutos, o practican la homosexualidad. O son ladrones, o son avaros. Avaros. Pareciera que pasa desapercibido este pecado, pero dice que el que es avaro no va a entrar en el reino de Dios. O los borrachos tampoco van a entrar al reino de Dios. Pero esto es increíble, me entero ahora. Tal vez algún borracho, y no vas a entrar al reino de Dios, pero te digo que Jesús te puede liberar. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Si sos borracho, decidí no tomar más, o tomar un poquito de vez en cuando, y Jesús te va a dar el poder para no ser esclavo de ese vicio. Los borrachos pierden la cabeza, le pegan a las mujeres. Yo he estado en reuniones de ex borrachos y contaban cada cosa que hacían cuando llegaban a su hogar, le pegaban a los hijos, le pegaban a la esposa, los hijos tenían pánico. No.
Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, pero está la solución. Si aceptas a Jesús, no sos más borracho, te aseguro. Dios te libera, pero tenés que querer ser libre. Dice, los que insultan, los que estafan a la gente. Nos quejamos de la corrupción en nuestro país, pero cada cual va a recibir lo que hace en secreto. Dice la palabra de Dios, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Nosotros, y la justicia, no sabe todas las cosas, o todas las corrupciones, o todas las estafas, o todas las cosas que han hecho, ya sea funcionarios o propietarios de no sé, de compañías o de bancos, pero Dios sí lo sabe. Y dice la palabra de Dios que Dios te ha dado oportunidad para que te arrepientas, pero al no querer arrepentirte estás atesorando castigo para el día de la ira de Dios. Y si Dios es bueno, pero no es un Papá Noel, Dios es bueno, pero es justo. Y dice que le va a decir en el día del juicio, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No tenés por qué ir ahí. Jesús te puede perdonar, pero tenés que cambiar. El fuego eterno fue preparado para el diablo y aquellos ángeles que siguieron al diablo y se transformaron en demonios. Pero aquel que no quiere saber nada de Dios y está en esta lista de los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a los ídolos, cometen adulterio, son prostitutos, practican la homosexualidad, son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan, ninguno de estos heredará el reino de Dios. De paso te digo que la homosexualidad no es una enfermedad, porque Dios no dice voy a mandar al infierno a los que tienen gripe o a los que tienen síndrome de Down. No, si Dios manda al infierno es porque es pecado. Es porque es pecado. Y Dios puede perdonar ese pecado. Y no solamente te puede perdonar, sino que te puede liberar de ese pecado. Y no solamente te puede liberar de ese pecado, sino que te puede arreglar la vida y darte una esposa o un esposo en el cual seas feliz y puedas vivir a la manera de Dios. Entonces, mire esto. 1 Corintios 6:11 dice, algunos de ustedes antes eran así, está hablando a cristianos, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo, y esto pasó por el Espíritu de nuestro Dios. Se lo explico. Muchos santos, entre comillas, que significa apartado para Dios, difiere totalmente de los santos de los altares, que uno no sabe bien quién fueron realmente, y nos vamos a llevar en el cielo muchas sorpresas de que algún santo en el altar de noche se iba con una mujer o podía hacer no sé cuántas cosas que solamente Dios lo sabe. Entonces, ojo con eso. Pero dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron cambiados. Y eso es lo que estoy hablando, del cambio que se produce cuando entra Cristo y entra el Espíritu Santo en tu vida. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Jesús te borra los pecados cuando entra en tu corazón. Fueron hechos santos. Santo no era San Pedro, San Cayetano. No, santo es aquel que se aparta para Dios. Si usted en este momento decide apartar su vida para Dios, Dios lo declara santo. Le borra los pecados
Y si usted acepta a Cristo y el Espíritu Santo que entre en su vida, pasa a no tener pecado. Pasa a ser justificado delante de Dios. Un estado de justificación por los méritos de Jesús en la cruz. Entonces, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor Jesucristo? Es decir, Señor Jesús, entra en mi vida. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz en mi lugar, que llevaste mi culpa. Te abro mi corazón para que entres. Eso es invocar el nombre del Señor. Entonces, otra vez, 1 Corintios 6:11. Algunos de ustedes eran así. Algunos tenían menos pecados, pero otros practicaban la homosexualidad, eran prostitutos, estaban en adulterio, estafaban, eran avaros, eran borrachos. Y dice, esos no heredarán el reino de Dios, pero fueron cambiados. Eran así esos cristianos. Ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo, y esto fue por la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entra en tu vida, te transformas en un templo del Espíritu Santo, tu espíritu se une al Espíritu de Dios, naces de nuevo, naces del Espíritu Santo, tu espíritu cobra vida espiritual y sos declarado un hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Te mando un abrazo fuerte. Se nos terminó el tiempo. Entregarle la vida a Jesús, hacer una oración cortita, decirle, Señor Jesús, abro mi corazón, entra en mi vida, dame tu Espíritu Santo, y ahora soy perdonado, soy cambiado, el poder de tu Espíritu Santo me va a ir transformando, ya el maligno no me puede tocar, y ahora soy un hijo de Dios. Te mando un abrazo. Puedes entrar en YouTube y ahí va a estar este mensaje. Pones Gustavo Isber y ahí entras en YouTube y ahí encontrás esta filmación. Un abrazo fuerte y Dios te bendiga.